Buenos días, papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú Bueno, cómo me alegro. estás? Muy bien, por dicha también. Aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 64 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Hoy vamos a conversar sobre el artículo que publicaste en alvarocedeno.com esta semana, titulado Experiencias y objetos. Muy interesante y creo que muy relevante el tema, donde se habla de que puede haber satisfacción en una experiencia, tanto como en consumir o adquirir un objeto, ¿verdad? Un bien físico. Para guiar nuestra conversación, podríamos formularnos las siguientes preguntas. ¿Por qué somos consumistas? ¿Hay sustitutos para la satisfacción que produce el consumo? ¿Cultivamos la acumulación de objetos porque ignoramos el valor de la acumulación de experiencias? ¿Qué se necesita para extraer valor de las experiencias? No sé si tienes algo que decir a manera de introducción. Sí, sí. Eh, Vieras que en la carretera a Guapiles, un kilómetro antes de llegar al cruce de San Luis de Santo Domingo, hay hacia el oeste una vista como muy despejada, porque por ahí no se ven ni montañas ni colinas, sino que se ve como si fuera el valle de un río, ¿verdad? Se ve plano hasta, no sé cómo se llamarán las montañas, pero creo que quedan más allá de Alajuela, ¿verdad? O sea que tiene una gran vista. Y yo había pasado viendo hace tiempo ese lugar que tiene esa vista y hace poco, un día de un atardecer muy bonito, había ahí unos automóviles estacionados, yo supuse que mirando el atardecer. Y dije yo, qué interesante, descubrieron, ¿verdad? Seguramente pasando por ahí, es inevitable sentir por ahí que mirando hacia el oeste, especialmente ahora que se acerca el solsticio de verano, hay una visibilidad muy linda sobre el atardecer. Se ve más amplio el atardecer, ¿verdad? Cuando atardece en enero, la amplitud de los celajes es mucho menor que cuando atardece en junio y julio, por razones orográficas, ¿verdad? Orográficas no, topográficas, por razones de las montañas que bloquean y tal y cual. Ahí no bloquea. Pero entonces estaba diciendo yo, ve que bien, la experiencia es gratuita, la gente se detiene, miran, ahí hay sensibilidad, ¿verdad? Claro, la sensibilidad para mirar un atardecer no es muy escasa porque es tan impactante, tan penetrante, ¿verdad? El atardecer. Pero ese es un ejemplo de personas que posiblemente ya consumieron, posiblemente se comieron se tomaron su cafecito con pastas y tal, pero de regreso a su casa se detienen ahí a tener una experiencia impresionante, gratuita, quieta, de poca exigencia, ¿verdad? Fíjate que cuando uno se come algo, obtiene una satisfacción. No nos damos cuenta, pero hay que hacer una inversión en masticación, ¿verdad? Masticar es un ejercicio que consume energía. Eso lo sabe uno cuando tiene algún problema de articulación maxilar, ¿verdad? Bueno, pues pararse y a ver el atardecer, eh, creo que no necesita esfuerzo. Yo lo relaciono mucho y luego hablaremos de esto otro poquito con la meditación, ¿verdad? La meditación da satisfacción y el consumo de energía de la meditación es mínimo. Bueno, eso me sugiere las preguntas que te estabas haciendo.
Ok. A mí el artículo me despertó tres inquietudes que te comparto. La primera es que una experiencia tiene valor económico. Mm, No necesariamente monetizable, Sí, pero tiene valor económico. Y la mejor manera de someter a prueba el valor económico de una experiencia es preguntarnos qué preferiría hacer en este momento que tener esta experiencia, sí. ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta de cuál es el costo de oportunidad Claro, y, y pues sí, difícil, pues salvo que uno tenga alguna exigencia de agenda, pero difícil postergar un 20 minutos para ver el atardecer, ¿verdad? Que uno diga, ah, no, prefiero manejar 20 minutos que ver este atardecer. sí, Lo sí, sí. segundo que me surgió como reflexión es que estamos bastante bien adentrados en la era de la economía digital y de la economía del conocimiento. Y ambas lo que han hecho es que han transformado la economía a una economía donde mucho de lo que consumimos son experiencias inmateriales, ¿verdad? Otras son materiales, pero también hay como una línea gris ahí, muy difícil. Y en el artículo comentabas hablabas, ponías de ejemplo la música. Un día esto le estaba explicando a mis hijas que hace 20 años yo compraba música, compraba Ajá, discos, sí, ¿verdad? Y, y hoy en día no solo no compro esa música, sino que tengo a mi disposición en el bolsillo eh, claro. toda la música que existe, digamos, ¿verdad? No, no exactamente, pero sí muchísima de todo el Ujú, mundo. ujú. Y no quiere decir que la experiencia sea gratuita, porque pago por un servicio que me da ese acceso, pero lo que pago por ese servicio es una fracción ínfima de lo que pagaba antes por la música. Y lo que estoy comprando no es un derecho sobre la propiedad intelectual del autor, como sí lo hacía antes cuando compraba un disco o un cassette. Sí, Ahora lo que estoy adquiriendo es la posibilidad de disfrutar una experiencia, ¿verdad? Y si un artista se pelea con la empresa en la cual yo escucho música y retira toda su música, yo también pierdo la posibilidad de seguir disfrutando de esa música. Pero eso eh, em, reduce muy poco o nada mi experiencia de buscar y descubrir y escuchar música. sí. Y lo tercero es que esta semana tuve una, bueno, participé en un taller donde alguien estaba comentando, dando su testimonio sobre un proceso de redescubrimiento que tuvo durante la pandemia, migrando a la costa guanacasteca, a vivir ahí. Y entonces esta persona estaba diciendo, vean, yo soy una persona que era completamente orientada a los lujos. Tenía una casa lujosa y un carro lujoso y un reloj lujoso y dispositivos de lujo, adornos, ropa de lujo. Comía en restaurantes lujosos y finos. Y después de 6 meses de vivir aquí en la costa guanacasteca, me di cuenta de que el verdadero lujo era la experiencia de estar expuesta a los elementos de la naturaleza. Ajá, ajá. Y me encantó escucharlo porque eh, sí siento que, bueno, yo no he sido de lujos, pero sí siento que he sido de disfrutar como si fueran lujos experiencias de exposición a los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Esa, esa experiencia de la exposición a los elementos de la naturaleza es bien importante. Eh, Cuando era muchacho, fui o me devolví de
de la Universidad de Costa Rica y dije, tenía tiempo, me voy a ir a pie. Y se podía ir a pie en, no sé, 5, 6, 7, 6 kilómetros. Llegaba a mi casa. Y de camino se vino un aguacero. Y entonces sentí que no se podía huir del aguacero, no llevaba paraguas, decidí mojarme. Y esa decisión de mojarse en un aguacero es una experiencia muy singular, porque uno siempre anda huyendo, huyéndole a los aguaceros como si lloviera ácido sulfúrico, ¿verdad? Eh, mi madre decía ante los aguaceros, y si llueve, decía uno, no son de azúcar, decía. Bueno, pues ese día yo decidí que no era de azúcar y que podía venir debajo del aguacero. Y caminé bastante, 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 disfrutando el aguacero. Cuando estás totalmente mojado, ya no tienes nada que resistir porque ya no te puedes mojar más, ¿verdad? Ok. Y de pronto se detuvo un automóvil y me dijo que si me encaminaba a no sé dónde, en la dirección en que yo iba. Y acepté, pero sentí que me estaba interrumpiendo algo que yo estaba disfrutando enormemente, ¿verdad? O sea, que el contacto con la naturaleza es una experiencia, no solamente el contacto grato con la naturaleza cuando llegas y te sientas en un parque, no, el contacto singular con la naturaleza, como por ejemplo cuando te toca un aguacero en el parque y no estás dispuesto a correr, ¿verdad? Entonces, ahí eso como que sugiere que tenemos una fuente de satisfacción muy importante en las experiencias y no solamente en las experiencias de voy, me siento en el Teatro Nacional a escuchar un concierto. No, podría ser, bueno, fíjese, yo no sé si todavía lo hacen, pero la banda de San José, hace muchos años, iba a amenizar la misa de tropa en la catedral, que era a las 8 de la mañana. Y lo interesante, el incentivo para la misa, el incentivo era que al final la banda iba a tocar, no sé, media hora en el Parque Central. Y era muy lindo ir a escuchar la banda ahí, escuchar música en vivo, que por cierto, tenemos toda la experiencia del mundo en escuchar música de fuentes electrónicas, pero escuchar música en vivo es una experiencia nueva, envolvente, muy, muy, muy preciosa también, ¿verdad? Y gratuita. Y íbamos ahí, nos parábamos en el parque a ver la banda. Uh-huh. Claro, y me vuelvo a algo que decías en tu introducción, usando el ejemplo de la meditación, y que la meditación implica costos, ¿verdad? Hay que sacar el tiempo y hay que buscar un lugar, bueno, idealmente silencioso y eh, estar con ropa cómoda y dependiendo de la práctica que uno haga de la meditación, pues hacer algún tipo de esfuerzo. Aún la meditación zen de estar en silencio y quietud absoluta Y erecto. y erecto implica un esfuerzo. Sí. Para mi gusto, esa es la más complicada de todas. Pero los beneficios que tiene la meditación podrían ser regenerativos. O sea, podría ser que uno, después de hacer una meditación, tuviera un balance neto positivo de energía, por lo que reconecta neuronas o libera toxinas, relaja las tensiones del cuerpo, ¿verdad? Entonces, aunque haya costos, los beneficios podrían excederlos. Y no sé, tal vez por eso es que lo hacemos. Y vuelvo al tema del valor económico de las Ajá. experiencias, ¿verdad? Eh, otra ilustración del valor económico de las experiencias. Estudiar. Estudiar es una experiencia, Sí, ¿verdad? sí. Tiene costos, ¿verdad? Monetarios, de tiempo, de
los esfuerzos que hay que hacer para sentarse, a enfocarse, a bloquear todas las distracciones, a elegir hacer eso por encima de otras cosas, pero el impacto económico de un estudio riguroso a mediano plazo perdura para siempre, ¿verdad? Y entonces uno se pone a pensar en estos tiempos en que la tecnología y la digitalización y el software se han transformado en vehículos de servicios que consumimos por la experiencia que nos dan. Uno se pone a pensar qué pasaría si hubiera una oferta educativa empaquetada en la forma de experiencias más holísticas, ¿verdad? De aprender con el cuerpo, de aprender, como dice la, la, la investigadora que te gusta leer, eh, aprender con cosas que están fuera del cerebro, ¿verdad? Y que eso nos pudiera ir dando, bueno, es que las experiencias lo que nos dan es acumulación de información en la forma de conocimiento, y eso lo vamos creando nosotros mismos, ¿verdad? Es difícil de medir, es difícil de documentar, no necesariamente es demostrable por el método científico, pero tiene un valor económico. Claro, claro. Es interesante que lo plantees, lo del valor económico de las experiencias. Si uno se pone riguroso, eh, tiene que aceptar que hay cosas que tienen valor económico y que no tienen, no hay que pagar un precio por ellas, ¿verdad? El, el país, este país, se nos llenaba de turistas y posiblemente se nos va a seguir llenando de turistas en el futuro, de personas que venían a disfrutar el clima de Costa Rica, ¿verdad? No pagaban por el clima, pagaban un tiquete para viajar, pero el disfrute del clima era a su propia medida. Sí, claro, si venían y se metían en un hotel con aire acondicionado, no estaban disfrutando el clima, pero si iban, como decía tu contertulio un día de estos, a disfrutar de los elementos, me parece que ahí estaban recibiendo un extra valor por ponerse en contacto con la experiencia. Y entonces, hay una cosa en la que me gusta soñar, y es, ¿qué pasaría en un país donde hubiera una gran cantidad de espectáculos públicos gratuitos? ¿Verdad? Imagínate orquestas tocando, grupos de teatro improvisando, eh, mimos, no sé cómo se dice, cuál será el verbo, mimetizando, ¿verdad? Ok. Eh, y que pudieras ir, pasar, oyes parte del concierto y obtienes una satisfacción por la cual no estás pagando, ¿verdad? Eh, es muy atractivo lo que puede ocurrir. Eh, Creo que cuando uno visita un país extranjero, encuentra algunas de estas experiencias y de pronto oyes que al doblar la esquina se oye una música y apuras el paso y vas a ver y es una sola persona que está ahí con un violín tocando una sarda para caer muerto, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué no tener una actitud de turista en tu propia ciudad? Eso es algo que nos daría una elevación de la satisfacción sin tener que pagar por ella. Ir a la ciudad con ojos de descubridor, que es lo que tiene el turismo, que uno va con ojos de descubridor, ¿verdad? Yo nunca he ido a una experiencia de chepecletas, pero cuando oigo la descripción
digo yo, eso debe ser lindo de hacerlo, ¿verdad? Ir por la noche o por el día y detenerse ante una determinada cosa, contemplarla, escuchar una explicación, escuchar un trocito de historia y tal. Esa es eh, una experiencia recreativa. Te, te libera energías, te da un empuje de entusiasmo, ¿verdad? Para hacer más cosas, hasta para pensar de manera menos pesimista, creo yo, ¿verdad? Uh-huh. Yo diría que otra experiencia que tenemos al alcance la mayoría de nosotros todo el tiempo es la experiencia de caminar, Sí. ¿verdad? No sé, media hora de caminata eh, genera una estimulación bilateral del cerebro que desencadena unas hormonas y unas ideas y unos sentimientos que no obtendríamos de otra manera, al menos no en ese bloque único de experiencia, ¿verdad? Puede ser que las hormonas se me generen de otra manera en otro momento y que las sensaciones también y que las ideas también, pero todo junto en media hora de caminar es bastante singular, ¿verdad? Y yo creo que nadie puede decir que caminar, salvo para el que tenga alguna dificultad motriz, nadie puede decir que caminar es difícil, ¿verdad? Uno puede caminar media hora, uno puede irse caminando desde aquí hasta Alaska y no se va a lesionar, pues obviamente tiene que recrearse y recuperar energías y descansar y todo eso, pero no hay ningún impedimento anatómico que diga que uno no puede caminar de aquí a Alaska. De hecho, el ser humano caminó desde el Cuerno de África hasta la Patagonia, ¿verdad? Eh, y, y esa experiencia caminar, sobre todo en estos tiempos donde hay una altísima presión a la salud mental de las Sí, claro. personas, yo diría que caminar podría ser una terapia que tenemos sin duda a mano en todo claro. momento, ¿verdad? Y ya es, no solo es una experiencia recreativa en todos estos aspectos que hemos estado comentando, sino que además te, te, te dota de salud física y mental, ¿verdad? Que eso, pues ahí hay otro valor económico. Ahí mira, un par de, un par de ideas sobre, por ejemplo, el caminar. Yo sostengo que nosotros saboteamos nuestra felicidad porque estamos sujetos a unos paradigmas revisables y que hay que revisarlos. Por ejemplo, si uno cree que hay que caminar a las 6 de la mañana y no es un madrugador, pues cada vez que se levanta para caminar a las 6 de la mañana, eso es una tortura. ¿Qué tal si pasa la caminata para las 6 de la tarde? Está obteniendo un neto de satisfacción mayor. Lo mismo que el para qué caminar. Si uno camina con programa, ¿verdad? Y tiene que caminar un cierto número de días por mes, hace mal en arrancar la caminata como quien cumple con un requisito, como quien cumple con una obligación. Si uno arranca la caminata diciendo, bueno, voy a caminar 40 minutos, oh, chica, pero llevo 0 minutos, me faltan 40, me parece que tiene una actitud que le reduce el disfrute. Si en cambio, y esto es, pero totalmente posible, si usted arranca a caminar y siente que en cada paso está obteniendo eso que estás diciendo, está obteniendo una, una mayor salud mental, está obteniendo una mayor salud cardiovascular, está obteniendo un disfrute con lo que va viendo y tal, ahí cada paso que das va agregando disfrute. Entonces, bueno, con las experiencias hay que buscar cómo quitarles esos paradigmas que disminuyen la satisfacción y tratar de buscar otros paradigmas que aumenten la satisfacción. Si uno sabe
que está promoviendo su salud mental cuando camina, pues cada paso deberían sonar campanillas, ¿verdad? Claro. Em, Eso me recuerda una práctica que tenía, bueno, Steve Jobs, pero creo que 2500 años antes que él, los griegos ya la tenían, ¿verdad? Que era la de hablar caminando. Ajá, ajá. Los peripatéticos era. Los peripatéticos, sí. Y Steve Jobs le decía walkie-talkie. Ah, Eh, sí. entonces él tenía reuniones, citaba a la gente para una reunión en su casa y se ponían tenis y se iban a caminar hora y media, ¿verdad? El tiempo que durara la reunión. En estos meses que muchas reuniones han migrado a la virtualidad, eh, a veces uno querría tener menos reuniones virtuales. Sí. Yo no he sido nunca una persona de pasar demasiado tiempo enfrente de la computadora. Creo que yo soy como más de hacer, de grupos, de presencialidad, ¿verdad? Eh, y entonces me di cuenta de que hay algunas reuniones virtuales que podrían ser telefónicas. Y si pueden ser Sí, telefónicas, entonces las puedo hacer mientras camino. caminando. Y es impresionante lo que moviliza mentalmente, intelectualmente, una, un intercambio de ideas y palabras con otras personas mientras uno está haciendo esta estimulación bilateral del cerebro caminando, ¿verdad? Es más fértil, la mente es más fértil. Eso es. Entonces creo que uno debería de pensarse también a manera de disfrute de experiencia y de salud mental y de todo lo que estamos conversando ahora, si una reunión en Zoom o en pantalla electrónica no podría ser una llamada telefónica. Y Claro. después preguntarse si una llamada telefónica no podría ser un email, ¿verdad? Y después preguntarse si el email no podría ser un mensaje de WhatsApp. Eso Es que ahora es. mucho de lo que hacemos es que eh, pasamos creando contenido en WhatsApp que podría ser una llamada telefónica de 3 minutos, Sí, claro, claro, ¿verdad? claro. Así es. Me parece que ya estás cerrando. Yo quisiera No, todavía no. decir, todavía no, bueno, yo quisiera decir con qué me gustaría que se quedaran quienes nos están mirando, nos están escuchando. Primero, Ahora sí está cerrando entonces. no, porque podemos seguir, como esto no tiene formato, Ok, ok, ¿verdad? Ok. está bien. ¿Qué experiencias tiene cada uno que le provoquen satisfacción? Hacer un inventario de experiencias. A veces en la ocupación, en el ruido, en la prisa, no nos damos cuenta de que hay cosas que disfrutamos mucho, ¿verdad? Puede ser que disfrutemos mucho la ducha con agua caliente. Puede ser que disfrutemos mucho. Yo ando disfrutando mucho afeitarme, porque antes me afeitaba todos los días, pero ahora me afeito como cada 3 o 4 días. Y entonces ando disfrutando mucho la afeitada. Para ser sincero, no tanto la afeitada como la post-afeitada, cuando uno se da cuenta de que quedó bien afeitado. Entonces, oyentes, queridos contertulios, a hacer una listita de cosas que den satisfacción y que sean experiencias, ¿verdad? Que no sean consumo, especialmente que no sean deglutir cosas. Bueno, lo segundo es cómo ampliar el número y la calidad de esas experiencias que dan satisfacción. Tal vez unas lleven a otras y entonces caminar, que decías tú, podría dar satisfacción a alguien, pero podría decir, uy, no, es que ahora lo que voy a hacer es más bien caminar donde haya mucha vegetación. A mí caminar entre vegetación me resulta, pero doblemente satisfactorio que caminar por la calle, ¿verdad? Eh, busquemos cómo ampliar esas experiencias que nos dan satisfacción. Y
en tercer lugar, detectemos nuestro consumo abusivo, ¿verdad? Y no estoy hablando de consumo abusivo solamente si uno fuma mucho o come muchas grasas, sino una gran cantidad de consumo, como decía tu amigo al que citabas al inicio de esta conversación, de cuántas cosas de las que estamos rodeados son exigencias de nuestra imaginación y cómo podríamos prescindir de ellas, sustituirlas y tal. Eso me parece que plantea pues una sólida defensa contra el consumismo, sin hablar de los problemas de contaminación y todo esto que el consumismo trae consigo, sino hablando simplemente desde la pura perspectiva individual de cada uno, de cómo sustituir ese consumo que a uno le parece que es el único que da satisfacción por experiencias gratuitas, libres, que están por ahí, que nos pueden dar satisfacción, como decías, salud mental, posiblemente renovación de energía y posiblemente perspectivas renovadas sobre la realidad que nos rodea y sobre la realidad que cada uno de nosotros trae por dentro. Me acabo de dar cuenta de que no hablamos de consumo y hubiera sido una conversación interesante hablar también de consumo. Sobre todo que me queda claro, bueno, a mí me quedan tres cosas o cuatro y creo que un par de ellas ya las mencioné al principio. Lo primero es que en materia de diseño de tecnologías se habla mucho de la experiencia del usuario. Sí. Y nosotros, como creadores de contenidos, también deberíamos pensar en la experiencia del usuario, ¿verdad? ¿Cómo están? Si esta es una buena calidad del mensaje auditivo, si hay mucha distracción, si la luz está correcta, si el producto es demasiado largo, si es muy frecuente, todos esos son detalles que determinan aspectos de la experiencia del usuario. Otra cosa que me queda es que uno debería a esas preguntas que te formulaste ahora, uno debería de formularse la pregunta de ¿qué preferiría hacer en este momento fuera de esta experiencia que estoy teniendo? Porque uno tiene que aprender a valorar las experiencias, ¿verdad? Y si la experiencia es caminar 40 minutos, pues al minuto 40 es más probable que el valor económico que le demos a la experiencia de caminar sea más alta que la que le damos al minuto 1. Ajá, ajá, claro, claro. Y lo otro es la redefinición de lo que es un lujo, ¿verdad? Si yo me pongo a pensar, bueno, yo nunca me hago esta pregunta, pero por hacerme una pregunta hipotética, preguntarme si mi teléfono ya estará muy viejo y si necesitará ser cambiado. Si yo me pongo a pensar que este teléfono es 10,000 veces mejor que el que tenía hace 10 años, entonces, ¿por qué lo voy a cambiar si hace 10 años jamás me hubiera imaginado que iba a tener un teléfono 10,000 veces mejor? Sí. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, eso es un lujo, eso es un lujo increíble, el que tengo con tener un teléfono, aunque esté viejo y raspado, comparado con la tecnología que tenía al alcance hace 10 años. Y finalmente, esto que decías de transformar el consumo material por experiencias, creo que es muy interesante y nos deja abierta una puerta a un tema que ya conversamos en otro momento, pero que nunca está de más volverlo a traer, que es el de la economía colaborativa, ¿verdad? ¿Cuántos taladros se necesitan en el barrio para que la experiencia o la necesidad de usar uno pueda ser satisfecha por todas las personas que viven en el barrio? Bueno, la respuesta es que solo uno y probablemente ninguno, ¿verdad? Si hubiera alguien
que me pudiera mandar por Uber un taladro para que yo lo use 5 minutos y después lo devuelva, el barrio ni siquiera necesitaría un taladro, ¿verdad? En el futuro te van a mandar por Uber el agujero. Sí, así es. Muy bien. Bueno, muy interesante. Ahora sí estamos cerrando. Bueno, muy bien. Que estés bien y nos vemos la próxima. De acuerdo. Chao. Dios.